se ha mandado del Vaticano una carta para Alemania y bueno, la noticia dice así, ¿no? Papa detiene cisma en Alemania, ¿no? Momentáneamente. A ver, de hecho esta carta la han hecho 3 cardenales, no todos de nuestra entera confianza. Cuando hablamos, por ejemplo, de Tucho Fernández, sin comentarios. Pero, bueno, esta carta la firmó el Papa Francisco para detener el cisma en Alemania por medio del Consejo Sinodal. Que ellos quieren acelerar que esto sea aprobado, ¿no? Que de hecho ya se había prohibido desde el año pasado, desde el 2023. Y que ahora se reafirma esto, se les detiene al clero alemán herético apóstata a que ellos puedan suprimir, bueno, el objetivo principal, y esto es bueno que entendamos que el objetivo principal de los alemanes es suprimir la autoridad papal, pero van a empezar por la supresión de la autoridad de los obispos, o sea, descartando la labor que tienen las diferentes diócesis de poder aprobar ciertas decisiones que se podrían tomar. Entonces, esto es el Consejo Sinodal, quitar la autoridad a las diócesis, a los obispos, y así ellos van empezando. Ahora, es nuevo, no es nueva la situación de la Iglesia, siempre ha vivido, ha pasado por etapas de crisis, de división, de apostasía, de herejía, de cisma. Hemos tenido más de 1, 2, 3 papas. Y bueno, pero la diferencia con lo que estamos viviendo hoy es que se está tratando de dar aceleradamente este cisma. Sobre todo porque se está tratando de dar por medio de una implementación de la Agenda 2030, como ya lo sabemos, que es una agenda bastante anticristiana, y la diferencia de lo que ha sucedido antes en la historia de la Iglesia con lo que estamos viviendo hoy es que esta Agenda 2030 es parte del gobierno del anticristo político, ¿okay? Que por medio de una agenda totalmente satánica trata de destruir la sociedad por medio de la destrucción de la familia, que es la base de la sociedad, y por medio de la iglesia también, porque hay masones infiltrados en la iglesia que están causando pues esta gran división e imponer estas ideologías dentro de la misma iglesia. Entonces no es la Iglesia Católica que difunde la Agenda 2030, como ya le he dicho al padre Juan Razo aquí en el canal, sino es un grupo de individuos dentro de la iglesia, ¿no? Sacerdotes, cardenales, obispos, que difunden estas ideologías, que ellos forman parte de una falsa iglesia dentro de la misma Iglesia Católica, pero que no es la verdadera iglesia, sino es una falsa iglesia. ¿Okay? Esto es un punto muy importante. Ahora, ¿es nuevo esta situación de Alemania, del clero alemán hereje y apóstata? No, porque en Alemania, de hecho, cuando se dio el Concilio Vaticano II, Alemania fue uno de los primeros países que ejerció presión para poder aprobar la distribución de la comunión en la mano. Esto fue cuando se dio el Concilio Vaticano II. Y fueron tantas las presiones por parte de Alemania, Holanda, Francia y Bélgica, que al final, pues bueno, en primera instancia el Papa Pablo VI aprobó la distribución de la comunión en la mano a Alemania. Este fue el primer país donde se aprobó la distribución de la comunión en la mano, por las presiones que el clero alemán había ejercido sobre el Papa Pablo VI, ¿no? Luego fue en Holanda, eso fue en julio del año 68 o 69, y primero Alemania y luego 10 después Holanda. Pero como esta decisión que se tomó fue pues debido a las presiones que se realizaron al mismo Papa Pablo VI, él luego a la semana después más o menos, al par de semanas después que había tomado esa decisión, canceló la orden de la distribución en la mano en Alemania y en Holanda. Obviamente después las protestas siguieron y el Papa se vio obligado a convocar a una encuesta mundial para que los obispos puedan votar, los obispos de todo el mundo, y puedan decidir si se distribuye o no la comunión en la mano. Entonces, obviamente, la mayoría de obispos dijeron no a la comunión en la mano, que se mantenga la santa tradición. De hecho, antes de esto, se había mandado una carta al cardenal Alfring, si mal no recuerdo, para que se mantenga en Holanda la santa tradición de la distribución en la boca y de rodillas. Bueno, al final, como decía esta encuesta, obviamente la mayoría dijo que votaban por la permanencia de la santa tradición distribuyendo la comunión en la boca y de rodillas. Pero a partir de ahí vinieron las desobediencias, ¿no? Y los abusos litúrgicos. Se desobedeció esta encuesta mundial.
Y en cada diócesis se hizo lo que quiso y pues a partir de aquí comenzaron los abusos litúrgicos. Entonces ahí estamos entrando en parte de que Alemania ha sido bastante rebelde, este clero, para poder pues, ser como un motor de destrucción de la Iglesia Católica. De hecho, ya lo había profetizado Ana Catalina de Emmerich en alguna de sus revelaciones. Esa es una revelación aprobada por la Iglesia Católica, pues todos lo saben. Déjame ir a la parte donde siempre pierdo esa hoja. Por ejemplo, una de las profecías decía... ok, primero que nada la falsa iglesia, ¿no? La falsa iglesia que está llena de orgullo y presunción, y con eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias. Su peligro está en su inocencia aparente, la inocencia aparente de esta iglesia sinodal, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de inclusiva, una iglesia inclusiva, donde se pretende relativizar el pecado, ¿no? Pretendiendo dar la bendición al pecado, porque cuando se habla de parejas homosexuales no es al individuo, o sea, a la persona, sino es a la pareja, y ahí se está bendiciendo el pecado, ¿no? Es totalmente herético. Entonces es su apariencia de inocente, ¿no? Inocencia aparente, pero no lo es, ¿no? Es así como también se pinta la Agenda 2030, ¿no? Una agenda inclusiva, donde todos pueden ser partícipes, donde todos son iguales. Pero no, en realidad no es así. Después dice, vi tantos traidores, ellos no soportan que se les diga esto va mal. Todo esto está bien ante sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo. O sea, todo está bien, ¿no? O sea, si están bien con el mundo, están bien. Vi por lo que creo casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño número solamente perfectamente sano. Hay obispos, hay sacerdotes que luchan por defender la iglesia, y eso nos consta. Por eso cuando una persona, por ejemplo, sale un cardenal, un obispo así a defender la sana doctrina, pero luego dice, pero hay que aceptar al Papa, hay que reconocer al Papa, pero luego vienen personas que dicen, no, pero es que, o sea, estaba bien, pero reconoció al Papa como Papa, entonces está fuera de la iglesia o de la iglesia remanente, ¿no? Y entonces empieza esta calificación de los obispos y hay algo que quiero decir, perdonen, pero que se los diga así directamente. Ningún cardenal que esté defendiendo la doctrina es tan tonto como para salirse de la iglesia, que lo retiren de la iglesia, que los comulguen de la iglesia. La iglesia se defiende desde adentro, ¿ok? Se da la batalla desde adentro, no desde afuera. Un obispo, un cardenal, un sacerdote no puede ser excomulgado, no puede ser sacado de la iglesia, porque ¿cómo lucha? Sino ¿cómo va a pretender rescatar la iglesia si no lo hace desde adentro? O sea, hay que ponernos a pensar un poco en eso. Y ahora, acá habla de Alemania, Ana Catalina de Emmerich. Dice sobre Alemania, vi también en Alemania eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. A eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Como les dije, empiezan con la supresión de la autoridad de los obispos, diócesis, y luego van a querer suprimir la autoridad papal, los alemanes, ¿ok? Y este plan en Roma misma tenía a sus promotores entre los prelados, masones infiltrados, obviamente. Estos construían en una iglesia extraña y extravagante. Todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos, evangélicos, católicos, sectas de todo tipo, lo que debe ser una verdadera comunión de los profanos, donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un papa que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas, pero en lugar del altar no había más que desolación y abominación. Ahora, aún no llegamos a ese momento, definitivamente. No estamos viviendo la abominación de la desolación porque no se ha suprimido el sacrificio perpetuo de Cristo. Y cuando llegue ese momento, cuando se trate de unir todas las religiones en una sola, que es el objetivo final de la Agenda 2030 para tener un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, un solo idioma, pues ahí realmente es donde pues
recae un problema muy grave, porque ya no tendremos a Cristo en la Sagrada Eucaristía porque se ha removido, se intentará remover. Pero sabemos que la Iglesia, obviamente, los Sagrados Corazones de Jesús y de María van a triunfar, ¿no? Entonces, esto, bueno, acá ya Ana Catalina Emmerich hablaba de la Iglesia Mundial y todo esto, ¿no? Y también habla un pequeño extracto de lo que ya, o sea, profecía, decía luego que muchos conocen cuando ella habla de los alemanes bribones. Dice, ellos quieren quitar al pastor el prado que les es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Entonces, tomada por la cólera, ella elevaba el puño cerrado diciendo, alemanes bribones, escuchad, no lo conseguiréis. El pastor está en una rocalla, ustedes sacerdotes no se mueven. Dormís y la granja arde por todos lados. No hacéis nada, ¿cómo lloraréis por eso un día? Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de manera que se habían propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía legítimamente la autoridad papal. Bueno, profecías de Ana Catalina Emmerich, que realmente cuando habla de los alemanes, definitivamente esto se está cumpliendo y acelerando, ¿no? Ese es el objetivo, como dije, de la Agenda 2030 y el propósito de destruir la Iglesia, ¿no? Ahora les voy a compartir lo que es esta carta que fue enviada desde el Vaticano hacia Alemania y pues les dejo con esto, ¿no? Coméntenme qué es lo que piensan. De hecho, en cualquier momento todo va a darse, o sea, ellos quieren dar el cisma sí o sí, ellos quieren separarse de Roma sí o sí. Así que pues nada, estemos pues pendientes de todo y más adelante quiero subir un video sobre algo que vi hace unos días que les quería comentar. La carta básicamente dice que el Consejo Sinodal no está previsto por el derecho canónico vigente y que por lo tanto una decisión que se pueda dar aquí en este sentido sería inválida con las correspondientes consecuencias jurídicas. Dado que se había planteado la cuestión de qué autoridad tendría la Conferencia Episcopal para aprobar los estatutos, ni el canon 455 ni el artículo 8 del estatuto proporcionan una base para ello, ni la Santa Sede ha emitido un mandato. Al contrario, se ha expresado en sentido contrario. El proyecto de estatutos también estipula que la Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de los Católicos Alemanes asumirán la responsabilidad del Comité Sinodal, dado que la Conferencia Episcopal Alemana no puede actuar como una entidad jurídica en el ámbito secular. Lo más que podría hacer es asumir dicho patrocinio para el Comité Sinodal a través de la Asociación de Diócesis Alemanas. Les dejo entonces el link donde pueden ver la carta completa. Tras esto que ha sucedido, ya se ha coordinado la fecha para un encuentro entre Roma y los obispos alemanes. Pues a estar atentos, hermanos, a orar mucho por nuestra iglesia. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector.